Hoy llevamos un lío de nombres entre tú y yo. Bueno, decía Nieves Canta que la menopausia no es una enfermedad, pero sin embargo hay que tratarla médicamente, ¿no? ¿O no es así? No siempre. No siempre. No, solamente cuando se constituye en una enfermedad, porque interfiere con la actividad habitual. Estudios hechos en los Estados Unidos en el 2002 vieron efectos perjudiciales de la terapia hormonal sustitutiva. Incluso el Ministerio de Sanidad aquí aconsejó limitar la prescripción. ¿Cómo están las cosas en estos momentos, doctor? Bueno, la terapia hormonal sustitutiva sigue teniendo sus indicaciones mucho más concretas y mucho más precisas que anteriormente, pero sigue teniendo sus indicaciones. Actualmente la terapia hormonal sustitutiva se administra en la menor dosis posible, el menor tiempo posible, pero todo el tiempo que sea necesario y preferiblemente menos de 4 o 5 años. Solamente hay que se administra en los casos en que se vea que la terapia hormonal que la menopausia se ha transformado en un cuadro patológico. Por ejemplo, hay pacientes en los cuales los sofocos no le permiten dormir, no le permiten hacer una vida normal y no ha encontrado terapias alternativas que le palien esos sofocos. Bueno, pues ahí tiene un lugar la terapia hormonal sustitutiva. Hay pacientes que a lo mejor tienen una atrofia del aparato genital inferior que le provoca unos picores intensos que no ceden a los tratamientos tópicos, a las cremas. Y a lo mejor pues ahí también tiene su lugar la terapia hormonal sustitutiva. Hay pacientes con diagnosticadas de menopausia precoz, que les quedan muchísimos años en etapa menopáusica, que van a perder calcio. Entonces, quizás en esas pacientes también esté bastante indicada la terapia hormonal sustitutiva. El problema que nos plantea la menopausia precoz es que tenemos que alargarlo mucho en el tiempo, porque si presenta la menopausia a los 40 años, y hemos dicho que el tiempo ideal es preferible que no supere los 4 o 5 años por el riesgo de cáncer de mama, pues nos ponemos en los 44 o 45 que no solucionamos prácticamente nada. Entonces es un verdadero caballo de batalla las pacientes con menopausia precoz. Pero han cambiado las cosas, Antes, al inicio de la terapia hormonal sustitutiva, parecía que todas las pacientes menopáusicas obligatoriamente tenían que llevar terapia hormonal sustitutiva y si no, habían sido maltratadas. No, esa no es la tendencia actual. Hoy día solamente se utiliza la terapia hormonal sustitutiva para aquellas pacientes cuya menopausia es patológica y presenta una clínica susceptible de ser tratada con terapia hormonal sustitutiva, porque no toda la sintomatología menopáusica es susceptible de ser tratada con terapia hormonal sustitutiva. Los sofocos sí, como he dicho antes, la atrofia del aparato genital inferior también, pero por ejemplo la osteoporosis no. El tratamiento de elección no es la terapia hormonal sustitutiva. Y si hablamos de otro tipo de terapias, ¿la homeopatía y la fisioterapia son recomendables también, doctora? La fitoterapia y la homeopatía son percibidos por la mujer como tratamientos más naturales y más seguros. Están exentos de efectos secundarios y están bien indicados. Entonces, permiten hacer tratamientos más prolongados. Entonces, la fitoterapia, hoy en día, las isoflavonas de soja, de trébol, aparte de esto, cimicífuga, es una planta que tiene un futuro que hay que investigar porque no solo controla los sofocos, sino que actúa a nivel de hueso, cubre mucha de la sintomatología de menopausia. Entonces, todas estas terapias alternativas a la terapia hormonal sustitutoria, lo que hacen es mejorar la calidad de vida de los pacientes, porque aparte de prevenir que el envejecimiento sea saludable, que la mujer pueda añadir vida a los años, no se trata de vivir muchos años, sino de vivirlos con calidad. Aparte mejoran la calidad de vida en estos momentos en que se encuentran más irritables, en que hay sofocos, en que hay dolores articulares, etcétera, etcétera. Entonces, mi experiencia es que son las pacientes las que te piden un tratamiento natural y en caso que sea necesario no hay ningún riesgo en que lo prolonguen en el tiempo. Señora Roura, ¿qué proyectos tiene sobre el tema de la menopausia? ¿Más salones por toda España? Sí, la idea es extender el Salón de la Menopausia por las capitales de provincia en un formato más reducido y además hemos reconvertido la web, que antes era solo información del salón, en un portal donde se pueda aglutinar el máximo posible de información en ella y elabanico.com, donde además esta semana todas las mujeres que se apunten van a gozar de un sorteo con muchos regalos
entre ellos abanicos, como no. Muy bien. ¿Creen que en el tema de la menopausia hemos pasado de un extremo a otro, de no hablar o de no tenerlo en cuenta, a hablar demasiado, a recibir demasiada información, muchas veces algo distorsionada? Pienso que se han roto muchos tabúes. Antes, muchas mujeres, había tres tipos de mujeres: las que percibían la menopausia como una catástrofe porque pensaban que ahí comenzaba el declive, el envejecimiento, etcétera, etcétera. La mujer que por fin se liberaba de los embarazos y del riesgo a quedarse embarazada, y la más sabia y la más inteligente, que es aceptar que es una situación nueva, que el cuerpo cambia, pero que vamos a ganar en experiencia. Se han roto tabúes, incluso había mujeres que es que ocultaban a sus amigas, a sus hermanas que estaban menopáusicas, porque era como decir, bueno, es que a partir de ahora ya empieza el envejecimiento. Y creo que, bueno, pues en las familias se habla y yo, por ejemplo, mi hija a veces me pregunta, mamá, ¿te ha venido ya la menopausia? Si me enfado, estoy más irritable. Es decir, es algo natural y hay que hablar de ello. No yo creo que además es una ocasión única para reinventarse y replantearte muchas cosas y aprovechar esa nueva etapa para redefinirse y disfrutar más de la vida, puesto que además desaparece el miedo al embarazo. Estoy de acuerdo con vosotras, si me lo permites. Creo que ha cambiado totalmente el concepto de la mujer menopáusica. La mujer menopáusica es una mujer hoy día activa, productiva y que necesita de una calidad de vida que, si no la tiene, se la tenemos que proporcionar, porque tiene unos compromisos asumidos con gusto desde el punto de vista subjetivo y a los cuales tiene que hacer frente. ¿Estarían de acuerdo conmigo que entonces el mensaje sería para las mujeres menopáusicas que se cuiden más, ¿no? Que se cuiden más ahora y no tanto, dejen de preocuparse un poquito, entre comillas, de la gente que tiene alrededor y se cuiden más ellos? No solo que se cuiden más ahora, que se cuiden más antes también, desde el principio de la vida. Desde ya. Desde ya. O sea, desde ya. Lo que a ti te pase en la menopausia es consecuencia de la vida anterior que has llevado. Es la factura que te va a pasar la vida anterior que has llevado. Si has llevado una vida con una alimentación inadecuada, con una vida con una alimentación de calcio pobre, lo vas a pagar en la menopausia y vas a necesitar el tratamiento. Me gustaría, señores, gracias por participar en esta tertulia. Como colofón de esta tertulia me gustaría leerles una reflexión que justamente leí ayer en una entrevista con el actor Luis Marco, que decía así: la perplejidad ante este ser admirable que se cruza en el camino llega al clímax durante la menopausia. De repente ves que todo se transforma, los calores les enrojecen el rostro, todo entra en ebullición, incluso el carácter, pero sin darte cuenta las aguas vuelven a calmarse. Creo que sería un buen colofón, ¿no? Para se calman. Esta tertulia. Muchísimas gracias, como decía, a los tres por participar en ella y hasta otra ocasión. Ahora estamos ya acabando el programa. Nos queda solamente repasar los datos de nuestra tertulia, de nuestra encuesta. Juanjo. Sí.